Siempre, siempre tenemos que decir que este es un momento, una oportunidad preciosa que el Señor nos permite para detenernos y mirar juntos lo que su palabra o lo que en su palabra Él nos dice. Siempre aquello que viene de Dios trae bendición profunda, amplia a nuestras vidas. Y lo que queremos hoy estudiar es acerca del tema de la verdad, de cómo el Señor nos dice quién es y qué es la verdad. El tema exactamente es Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, es en quien podemos confiar. Y es necesario que empiece diciendo que hace mucho tiempo Dios le habló al profeta Jeremías y en el capítulo 9 recoge aquello que Dios le dijo en ese momento acerca de una condición que estaba ocurriendo en la nación. Voy a leer desde el versículo 3 lo que Dios dijo. Tensan su lengua como un arco. La mentira y no la verdad prevalecen en la tierra, porque de mal en mal proceden. Y a mí no me conocen, declara el Señor. Guárdese cada uno de su prójimo y no confíe en su hermano, porque todo hermano obra con engaño y todo prójimo anda calumniando. Cada uno engaña a su prójimo y no habla la verdad. Han enseñado sus lenguas a hablar mentiras, se afanan por cometer iniquidad. Tu morada, le dice el Señor a Jeremías, está en medio del engañoso, y por causa del engaño rehúsan conocerme, declara el Señor. Y voy a repetir esa última frase, y por causa del engaño rehúsan conocerme. Dios está declarando a Jeremías cuál era la razón o las razones básicas por las cuales la nación estaba viviendo de esa manera. Y es muy importante que notemos que Dios dice claramente, prevalece el mal en la tierra, porque la mentira y no la verdad es la que se ha tomado como punto de referencia y como conducta básica. Así introducimos este estudio bíblico y pido al Señor que usted y yo podamos estudiar con detenimiento esto y ver cómo el Señor quiere que nosotros sí creamos, sí sepamos cuál es la verdad, quién es la verdad y cómo eso afectará nuestras vidas. De inmediato regresamos. Siempre es bueno recordar lo que Dios dice de Él mismo. Dios dice que Él es fiel, Dios dice que Él es verdadero. Si Dios es fiel y es veraz, entonces si es fiel, todo lo que Él dice lo va a cumplir. Todo lo que Él dice de sí mismo siempre va a ser la verdad. Si Dios es veraz, lo que Él promete o todo lo que hable, todo lo que nos dice como su palabra, esa palabra puede ser creída, debe ser creída, porque Dios no cambia, Dios no muta, Dios siempre es el mismo. Partiendo de eso, es necesario recordar que siendo Dios el creador del ser humano, puso en ese hombre y esa mujer primeros a los cuales les dio vida, los formó, los creó y les dio vida. Dios puso en ellos, dice Dios, su imagen y semejanza. El ser humano recibe cualidades de Dios, recibe atributos de Dios. El ser humano tenía en sí mismo desde el principio esa bendición de poder reflejar las cualidades de Dios y por ende el carácter de Dios. Y no es necesario que una persona tenga un coeficiente de inteligencia muy alto para poder entender o para entender que siendo Dios fiel, siendo Dios veraz, siendo Dios creíble y digno de confianza porque es fiel y veraz, al colocar al ser humano esas cualidades y otras más de él, pero estamos hablando ahora de la verdad, la fidelidad, siendo Dios así y colocando eso, regalando al hombre
estas bendiciones. Desde el principio entonces el hombre tuvo dentro de sí mismo la capacidad, el hombre y la mujer, quiero decir, la humanidad, tuvieron ellos la capacidad de ser de esta manera. Conocedores de la verdad, en primer lugar. Sabían lo que era la verdad porque quien los estaba instruyendo era Dios. En segundo lugar, ellos podían hablar la verdad, porque el que conoce la verdad y sabe cuáles son los beneficios de la verdad, habla la verdad. Pero no solo conocían y hablaban la verdad, sino que también eran fieles a la verdad. Vivían de acuerdo a, se comportaban de acuerdo a esa verdad. Y por último, eran, por hablar la verdad y ser fieles, eran veraces y fieles entre ellos mismos. Así que en la relación que el hombre tiene con Dios, la mujer tiene con Dios, esas primeras criaturas tienen con Dios, han oído de Dios la verdad, conocen lo que es la palabra que sale de Dios, conocen el carácter de Dios y entonces ellos creen, ellos hablan, ellos se conducen de esa manera. Y no solo la relación vertical con Dios, hombre a Dios, sino la relación interna, intrapersonal, el hombre consigo mismo, al ser íntegro, al hablar la verdad, al creer la verdad, se hace un bien a sí mismo y a sí mismo en su relación horizontal con los demás, con el prójimo. En este caso, entre Adán y Eva, había una relación verdadera, había una relación transparente, había una relación de fidelidad. Esto fue así desde el principio, pero en un momento específico, ante la mentira del engañador, ante la propuesta de que serían como Dios o dioses, sabiendo el bien y el mal, es allí donde esa inserción, ese veneno, seduce, confunde, seduce y la mujer decide hacer caso a esta mentira y luego ofrece a su esposo esto y de esa manera, a partir de ese momento, la mentira es tomada por el pecado hasta el punto de que ha llegado hasta nosotros la idea de que es normal mentir. El pecado normalizó la mentira. Y al normalizar la mentira, al creer el ser humano que la mentira se puede hablar sin problemas, la verdad cada vez es más debilitada, se reduce más y el impacto que la verdad tiene en la vida deja de ser, se desmorona ante la elección humana de querer siempre la mentira. Esta situación, Cristo habla de ese momento por la importancia que tiene, por el efecto devastador que ha traído a nuestras vidas. Y dice en Juan 5:44, cuando habla con aquellos maestros de la ley, los fariseos, etcétera, les dice que el padre de la mentira ha sido engañador desde el principio, que no hay verdad en él y que además es homicida, que en su naturaleza no existe ninguna verdad y su empeño ha sido desde el principio que el hombre, el ser humano, caiga en la trampa de la mentira. Y la mentira, cuando la mentira, como le decía el Señor a Jeremías, crece y llega a ser parte intrínseca de la naturaleza y llega a ser parte de del comportamiento interpersonal, del comportamiento social. Entonces, y esto es importante, los lazos más significativos que el ser humano tiene con su prójimo, estos lazos se destruyen. Cuando Adán y Eva hicieron caso a la mentira, cayeron en la desobediencia, creyeron y cambiaron la verdad por la mentira, el impacto que esto tuvo en sus vidas fue inmediato, inmediato. Las relaciones entre ellos como pareja se desmoronaron, se dañaron. Y nosotros vemos, por lo que la palabra de Dios nos revela en su palabra, que el hombre y la mujer dañaron sus almas, el hombre y la mujer envanecieron sus mentes, se volvieron razonadores envanecidos, orgullosos, infatuados, que esta mentira afectó sus conciencias y la conciencia que Dios había puesto para que sirviera continuamente de guiador, monitor, enseñándonos a discernir mentira de verdad,
a elegir la verdad en lugar de la mentira y a trabajar sobre una base ética que nos permitiera ser coherentes, ser íntegros, ser transparentes, en ese momento empezó a dejar de ser. Y ellos en ese momento también intoxicaron sus espíritus. Así que todo lo que es el ser humano recibió el veneno del pecado, el efecto de la mentira. Y entonces esto que se ha convertido en algo normal a través del tiempo, los seres humanos hemos aprendido a ser mentirosos, somos mentirosos, por lo tanto estamos siendo engañados continuamente por aquel que desde el principio engañó. Esto, vuelvo a repetir, nos ha incapacitado y ha ido desmoronando nuestra relación con Dios, nuestra relación interna y nuestra relación con los demás. El Señor quiere enseñarnos a través de su palabra cuán terrible es la mentira, y solamente voy a tomar algunas cosas. Y estas palabras que tienen que ver con lo que Dios nos dice, Dios lo hace para que confrontemos cómo estamos nosotros viendo el engaño y la mentira como algo normal y practicándolo, pero más que nada para que nos demos cuenta de que podemos reenfocar nuestras vidas y aprender lo que Él ha querido desde el principio, que tú y yo, cada ser humano, sea una persona que crea y viva de acuerdo a la verdad. El primer elemento que nosotros podemos tomar de esas declaraciones que Dios nos hace acerca de el peligro de la mentira y el efecto que produce en nuestras vidas está en Jeremías capítulo 5, versículo 12, y Dios dice: han mentido acerca del Señor. Han mentido acerca del Señor. Dijeron: Él no existe. Ninguna calamidad vendrá sobre nosotros, ni veremos ni espada ni hambre. Tomemos la primera parte del versículo. Dios declara de manera firme que cuando alguien dice Dios no existe, está hablando una mentira. Dios está diciendo que cuando una persona elige decir, proclama Dios no existe, esta persona ha creído una mentira. ¿Por qué Dios lo dice? Porque Él sí existe. Existimos porque Él nos ha dado la vida. El universo existe porque Él quiso hacerlo. Cuando negamos esto, que en el interior Dios colocó esa capacidad para poder percibir lo que nos rodea, percibirnos a nosotros mismos, tener conciencia de lo que existe y negar que existe, es negar que aquello que Dios puso, que dice su palabra, siendo conscientes, conocedores de Dios por lo que Él colocó dentro, cuando alguien dice Dios no existe, cree una mentira y declara una mentira y vive conforme a esa mentira. Por eso da su espalda a Dios, por eso vive con unos valores, una ética diferente, actúa conforme a eso que entiende, porque Dios no existe, se olvida de Dios. En segundo lugar, la palabra de Dios dice que Dios afirma que la mentira de la persona, el vivir la mentira, hace que la persona se quede sin inteligencia espiritual. Y vamos a ver este elemento, esta declaración de Dios en el próximo segmento. En el Salmo número 14, dice allí: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Cuando una persona cree la mentira de que Dios no existe, esa persona pierde la capacidad espiritual que Dios le ha dado para ser sabio, inteligente, entendido acerca de las cosas de Dios. Es en Jeremías de nuevo, el capítulo 4, versículo 22, que Dios le dice a Jeremías: porque mi pueblo es necio, no me conoce,
Hijos torpes no son inteligentes. Astutos son para hacer el mal, pero hacer el bien no saben. Dentro de ese contexto de la mentira, Dios le dice a Jeremías que porque el pueblo ha creído la mentira y no la verdad, un pueblo que se ha convertido en mentiroso y por lo tanto rompedor de la verdad, por lo tanto rechazador de la verdad, por lo tanto destructor de las relaciones que pueden ser confiables, este pueblo se ha convertido en necio. Dios dice que la mentira, creer la mentira, desvalorizar la verdad, rechazar la verdad, nos convierte en personas sin entendimiento, personas no sabias, no inteligentes según Dios. Aun cuando para el mundo seamos inteligentes, Dios dice que no lo somos. El tercer elemento, declaración que Dios da acerca de los efectos nocivos de esta mentira, de la mentira, es que cuando se cree la mentira, se cree la mentira y se rechaza la verdad, no es posible obedecer la verdad, sino que se forza la verdad por medio de cosas injustas para aplastar, para convencer a todo el mundo de que la verdad no existe. Romanos capítulo 1, versículo 19, el Señor nos revela nuevamente que los hombres detienen la verdad con injusticia y por eso la ira de Dios se manifiesta. En el capítulo 2, versículo 8 del mismo libro a los Romanos dice que no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Así que la persona no se queda neutral. No es solo que rechaza la mentira, sino que se convierte en un practicante de la maldad, en una persona que obedece a la injusticia, que se convierte en esclavo de lo que es no recto, no justo, no bueno, no amable. Entonces, la cuarta cosa que Dios nos dice para ir en este deseo de Dios de describirnos los efectos nocivos de la mentira, es que dice que porque una persona escoge la mentira, es imposible que la fidelidad que debe mostrar al prójimo la muestre. En Jeremías 9:5, donde empezamos a leer al principio, Dios le dice al profeta: cada uno engaña a su prójimo, cada uno engaña a su prójimo y no habla verdad. Han enseñado sus lenguas a hablar mentiras y se afanan por cometer iniquidad. Hay una secuencia: el mal va a traer otro mal, el pecado va a traer otro pecado. Hay una escalada en el comportamiento destructivo que la persona atrae hacia sí misma y hacia los demás cuando elige la mentira y se levanta en contra de la verdad. Dios dice, cada uno, fíjese que está hablando de toda una nación, cada uno engaña a su prójimo. Eso es lo fácil, eso es lo que se ha elegido, que el otro quede engañado, que se pueda sacar la mejor ventaja según el interés humano de la otra persona. No hay fidelidad, dicen, no se habla verdad. Esa es una virtud que se extinguió en ese momento porque han enseñado, dice el Señor, sus lenguas a eso, a hablar mentiras. Y porque se habla mentiras, se comete iniquidad. Porque para engañar a alguien hay que hacer un daño, hay que cometer conscientemente un daño. El pecado es atractivo y no le importa el prójimo, sino que quiere el bien para sí mismo. Imagínense cuando una nación es así, cuando un pueblo es así, las cosas que ocurren, los hechos que ocurren, los actos que ocurren, el comportamiento diario es insostenible. Esa nación terminará en la derrota. Y esa vida, o cada vida en particular, también atraerá juicio sobre sí mismo. En Jeremías 9:3, Dios dice algo más. Dios dice que vivir en la mentira es el factor que desencadena que haya más y más maldad en la tierra. Y el versículo 3 del capítulo 9 dice, la mentira y no la verdad prevalece. Prevalecer quiere decir lo que está por encima, lo que dirige, lo que ordena, lo que tiene poder, lo que abunda. Prevalece en la tierra la mentira y no la verdad.
y por lo tanto de mal en mal proceden. La causa, Dios vuelve a decirla, y a mí no me conocen. Así que el desconocimiento de Dios, de su voluntad, el conocimiento de quién es Dios, que es verdadero, es fiel, creador, que puso en nosotros todo lo que necesitábamos para ser personas que mantuviéramos una vida sana, que nuestro yo interior estuviera siempre trayendo el bien a los demás, a nosotros mismos. Al no conocer a Dios, al no obedecer a Dios, al no aceptar que Él dice la verdad, entonces el mal toma la autoridad sobre las personas y sobre la tierra. Dios es fiel, dijimos hace un rato, y es veraz. Y Dios es amor. Dios nos hizo no para que nosotros viviéramos de esta manera, sino para que viviéramos en la verdad. Así que Él se acerca como Dios amoroso que es y nos muestra el camino. Trata de reenfocar nuestras vidas. Nos invita a caminar en el camino trazado por Él, que es verdad, es justicia, es santidad, es amor, es fidelidad, es ser creíbles y es creer en los demás. Él quiere esa vida que trae abundancia, que trae reposo, que trae paz. Y entonces en ese amor inefable, Dios lo que nos enseña es que por medio del enviado por Él, nosotros podemos llegar a conocer la verdad y podemos llegar a vivir de acuerdo a la verdad. Y este es un mensaje que hoy tiene, en este momento de la historia, usted y yo tenemos necesidad de oírlo. Y Dios quiere, porque no nos obliga, pero Dios quiere, Dios desea, su voluntad es que usted y yo al oírlo tomemos la elección correcta. ¿Por qué le digo que en este momento es necesario que hagamos caso a estas palabras de Dios? Porque hoy nos envuelve un movimiento cultural que se llama posmodernismo, donde estamos envueltos en una cantidad de declaraciones que tratan de desmentir, que tratan de decir que todo lo partiendo de Dios, Él no existe, hasta todo lo que aparece como palabra de Dios, todo es mentira, que todo es mentira. Hasta lo que pensamos es mentira, hasta lo que vemos es mentira. En esta atmósfera que nos ha envuelto, donde las películas, los libros, las enseñanzas, todo está mezclado con esta tendencia, esta ideología, es necesario que nosotros sepamos que así como ayer Dios le dijo a Jeremías, por eso el mal está tan terrible en la tierra, por eso abunda de tal forma, porque no hay verdad, porque no hay un timón, porque no entendemos lo que es verdad ni queremos la verdad. Así como el mal destruyó el pueblo de Dios, también en este tiempo Dios nos llama a ti y a mí a creer que si no le creemos a Dios y la mentira prevalece en nosotros y por lo tanto por el poder multiplicador que tiene la mentira, por el contagio que tiene la mentira, las familias serán mentirosas, las relaciones de negocios serán mentirosas, lo que pensamos será mentiroso, haremos el daño. Dios quiere llamarnos la atención y decirnos, no, la mentira no es lo que usted debe creer. Lo que usted debe creer es la verdad. Es lo que lo llevará hacia el bien, es lo que le hará ver la misericordia de Dios. Aunque la corriente es tan fuerte y la tendencia que vemos hoy es a creer cada vez más en eso, la palabra de Dios suena hueca y suena mentirosa por lo tan contaminados que estamos. Sin embargo, Dios nos dice que el cielo y la tierra pasarán, las corrientes del mundo pasarán. De hecho, lo dice en 1 Juan, dice, el mundo pasará, las cosas del mundo pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Tarde o temprano, usted y yo tendremos que ver al que nos hizo. Usted y yo tendremos que ver al Creador. Y Él nos va a hablar de esto que colocó en nuestro interior para que pudiéramos discernir.
y luego el esfuerzo que hizo para traernos al que es fiel y verdadero, a fin de que nosotros tomemos una decisión correcta. Hablemos un poco de este enviado por Dios, que es el punto de donde Dios quiere que el hombre, o el punto al que Dios quiere que el hombre regrese, allí donde perdió el enfoque y eligió cambiar la verdad por la mentira. A través de Jesucristo, Dios quiere que nosotros nos encontremos con Él en ese punto y al escucharlo, nosotros podamos decir, por cuanto Él dice la verdad, puedo elegirlo. Ahora, a partir de ahora yo quiero que nosotros escuchemos una frase, una declaración que Cristo hace a Pilato, justamente antes de que Pilato lo declarara culpable sabiéndolo inocente. Es decir, Pilato eligió tomar la mentira, aun cuando sabía que él estaba diciendo la verdad, porque varias veces dijo, es inocente, no encuentro culpa en él. Y dice la palabra, y porque se dio cuenta que era por envidia que lo entregaban. Sin embargo, era más cómodo creer la mentira y en ese momento funcionar tras el poder de la mentira. Era más cómodo políticamente hablando, como se dice en el día de hoy, condenar al Señor que creer que Él era el Hijo de Dios. Así que Pilato escucha a Cristo que le dice, Pilato le dice al Señor, Juan 18:37, así que tú eres rey. Y entonces el Señor le dice, tú dices que soy rey. Para esto he venido al mundo. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y entonces añade, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Así que Cristo está diciendo, he venido a dar testimonio de la verdad. El mundo se encuentra bajo el poder de la mentira. El mundo, está diciendo Cristo, se mueve tras el poder de la mentira. Yo he venido a dar testimonio. Yo he venido a decir lo que es la verdad. Yo he venido para que el mundo conozca lo que es la verdad y quién es el verdadero. Y entonces le sigue diciendo a Pilato, el que es de la verdad, el que identifica la verdad, el que ama la verdad, el que quiere seguir la verdad, el que quiere alejarse de la mentira. Dice Cristo, escucha mi voz. Así que Él habla, a través de Él conocemos la verdad, a través de Él conocemos al verdadero, al testigo fiel y verdadero que Dios envía. Y si amamos la verdad, vamos a oír su voz. Así, en este punto, lo que nos toca es escuchar esas palabras que el Señor dijo y nosotros hacer un ejercicio que Dios nos permite, que Él pone en su palabra para que nosotros podamos saber si lo que Él dijo es verdadero o no. Ahora, si lo que Él dijo es verdadero, entonces Dios nos pide hacer algo. Pero necesitamos saber si ese que dice, yo vengo de parte de Dios, he venido al mundo, mi misión es dar testimonio de la verdad. Entonces debemos investigar. No debemos quedarnos por inercia, por parálisis espiritual, por indiferencia. No debemos quedarnos como, bueno, Él lo dijo, pero no me importa. Tenemos que averiguar. Es crucial que averigüemos si Él realmente es el testigo fiel y verdadero. Es imprescindible que nosotros hagamos el esfuerzo de ver en sus palabras y oír sus palabras para establecer si realmente lo que Él decía es verdad o no. Porque, repito, para saberlo o al saberlo, nosotros vamos a tener que tomar una decisión, elegir o no, escuchar o no su voz. Hacemos de nuevo una pausa para entrar entonces a investigar estas palabras del Señor. Y en la medida en que lo hagamos, iremos viendo si estas palabras, del que salió estas palabras, había realmente verdad, como Él aseguraba. Regresamos.
Decíamos que el Señor le afirmó, declaró a Pilato que él había venido al mundo a dar testimonio de la verdad y que si alguno era de la verdad iba a escuchar su voz. Una cosa es decir, alguien decir que habla verdad, y otra cosa es que aquello que habla verdad sea evidente, se pueda manifestar, se pueda ver que es real. Cuando nosotros vamos a buscar en la palabra de Dios, antes de ver las palabras de Cristo, un instrumento de medición que Dios dejó para aquel momento en que se lo dio a Moisés y de ahí hasta el momento en que Él regrese, en que Él venga. Él dejó un instrumento de medición para que todo aquel que dice que habla de parte de Dios, que habla la verdad de parte de Dios, aquellos que lo escuchemos podamos aplicar esto a fin de saber, tomar esto como criterio para saber si es verdad o no es verdad. Voy a leer Deuteronomio 18, a partir del versículo 18. Dios le dijo a Moisés: un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, dentro del pueblo de Israel, y pondré mis palabras en su boca, atención, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Voy al versículo 21. Deuteronomio 18, 21. Y si dices en tu corazón, si alguien de entre el pueblo dice en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Versículo 22. El Señor sigue diciendo a Moisés: cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Así que el Señor le dice al pueblo: yo les estoy diciendo que voy a levantar profeta dentro de ustedes, de en medio de ustedes, y que esa persona va a recibir de mí la palabra que yo quiero que ustedes oigan. No tengan temor de no saber cuál no es la palabra mía, porque cuando se cumpla esa palabra, toda la palabra que yo mande, recuerde, Dios es fiel, Dios promete lo que cumple, Dios es veraz, nunca va a hablar mentira. Entonces Dios dice: si le voy a poner mis palabras en esa persona va a hablar lo que yo diga. Y esa palabra que diga, eso que yo anuncio, esa profecía que yo doy, se va a cumplir. Ahora, si no se cumple, yo no mandé a esa persona. Esa persona no es un profeta mía, no es un profeta mío, no es un enviado por mí, y por lo tanto no tienen por qué hacerle caso. Así que Dios nos da dos criterios y cada criterio tiene una consecuencia. Número uno, esto es lo que vamos a usar para poner las palabras de Cristo bajo esta luz, porque Dios dijo: esto es lo que ustedes tienen que hacer. Si la persona dice que viene de mi parte, tienen que probarlo. Número uno, Dios dice: si no se cumplen las palabras de ese profeta, de ese que dice que viene de parte de Dios, ustedes deben saber que esa persona no viene de mi parte. ¿Cuál es la consecuencia número uno de esta declaración de Dios? Pues nadie debe hacerle caso a lo que ha dicho. Si lo que declaró no viene de parte de Dios, pues mire, no le haga caso. Ahora, ¿cuál es el segundo criterio partiendo de esta porción que hemos leído? El Señor dice entonces, pues si viene de mí, esas palabras se van a cumplir, y se van a cumplir con exactitud. Exactamente lo que he dicho se va a cumplir. Por lo tanto, si se cumplen, la persona viene de mi parte. Entonces, dice consecuencia número uno, consecuencia número dos, ustedes pueden creerle. Ustedes deben creerle y ustedes deben hacer caso a lo que esa persona ha dicho. Así que cuando Dios habla por medio de alguien que Él ha levantado, si se cumple lo que Él dijo de parte de Dios, venía esa persona de Dios. Consecuencia, debemos hacerle caso. Con esta luz vamos a acercarnos a las palabras del Señor. Y quiero que no olvidemos lo que el mismo Señor Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado, escuche por favor, yo no he hablado por mi propia cuenta,
sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Yo quisiera repetirlo. Cristo dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir, lo que he de hablar. Así que Cristo está diciendo, lo que hablo viene de parte de Dios, es palabra de Dios, ustedes deben entenderlo. No voy a hablar inexactitudes, está diciendo Cristo, no voy a hablar mentiras, voy a decir lo que el Padre dice. Él es veraz, Él es fiel. Yo soy su enviado, yo soy veraz, yo soy fiel. Ahora vamos a poner estas palabras y las otras que vamos a leer a la luz de estos dos criterios que nos ha dado Dios. Recuérdelo, si es de Dios, se cumple. Si no es palabra de Dios, no se va a cumplir. Si es entonces palabra de Dios, debemos hacer caso. Dios dice, entonces haz caso, entonces ten reverencia. Vamos a hacer un cuadro que va a ir apareciendo en pantalla, donde veremos en este cuadro lo que Cristo declaró. Luego veremos la fecha en que lo dijo, fecha aproximada o exacta que lo dijo. Luego veremos si se cumple o no se cumple y luego veremos con qué exactitud. ¿Cuánto de eso se cumple? Si es totalmente exacto o si no es exacto. Primer ejemplo que vamos a tomar. Jesús le dice a Marta, camino al sepulcro, tu hermano resucitará. Usted lo puede buscar en Juan capítulo 11, versículo 23. Cristo le dice a esta mujer, con toda certeza, tu hermano resucitará. Eso Cristo lo dice en el año 33, el último de su ministerio en la tierra. Y entonces eso se cumple exactamente un poco más tarde. Ellos iban camino al sepulcro y cuando llegaron al sepulcro, Cristo abre su boca, da una orden, dice, Lázaro ven fuera, y esa voz despierta al que está dormido, del que hacía 4 días que estaba dormido. No se olvide que no lo acababan de enterrar, hacía 4 días. De hecho, Marta le dice, ya hiede, Señor. Así que Cristo habla su palabra, trae inmediatamente a la realidad la orden que ha dado y el hombre sale de la tumba. ¿Con qué margen de exactitud se cumplió? Evidentemente 100% lo que Cristo dijo. Vamos al segundo ejemplo. Y Cristo dice, Mateo 24:2, cuando sus discípulos le dicen, Señor, mira qué piedras, al mirar el templo, la magnificencia que tenía, la hermosura arquitectónica, y le dicen, mira qué piedras, mira qué edificios. E inmediatamente Cristo les responde, Mateo 24:2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Usted lo puede buscar en su Biblia, Mateo 24:2. Cuando ellos le hablaron de aquel edificio que parecía indestructible, Cristo les habla de algo que iba a ocurrir. Y les dice, estas piedras, de ellas no quedará una sobre otra que no sea derribada. Hablando del templo, de su estructura. Cristo dice esto la última semana que él estuvo en la tierra, es decir, la última semana que estuvo en la tierra antes de ir a la cruz, antes de morir, antes de realizar la salvación, de llevar a cabo el morir, él para darnos vida a nosotros. Esa semana entró a Jerusalén y 1 o 2 días más tarde el Señor le dice esto a sus discípulos. Así que tenemos año 33 después de Cristo. ¿Y cuándo se cumple esto? Se cumple. Pues si usted se va a la historia, en el año 70 después de Cristo, unos 40 años un poquito más tarde, exactamente como Cristo dijo, se cumplió. Margen de error, ninguno. Al 100% se cumplió la palabra del Señor. Así que ya tenemos 2 de las declaraciones que estamos estudiando y por favor vaya usted colocándolas bajo estos 2 criterios que vimos antes de estudiar las palabras del Señor. Lo que Dios dijo, si viene de parte mía, se va a cumplir con exactitud. Si no viene de parte mía, no se va a cumplir.
Para Dios no es que se cumpla un poquito o que se parezca que se cumple. Para Dios tiene que cumplirse completamente lo que Él ha mandado a decir, porque Él es fiel y es verdadero. Así que hacemos otra pausa para ir a las otras palabras que el Señor ha dicho. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Otra de esas declaraciones del Señor está también, o aparece también, en Mateo 24, en los versículos 7 y 9. Y dice lo siguiente: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Inmediatamente en el versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Nos detenemos ahí para ver, sometamos la primera de ellas, oír de rumores y de guerras y de hambres y de pestes, terremotos en diferentes lugares. Cristo está hablando en ese momento de señales que iban a suceder, que el ser humano iba a ver en un momento específico de la historia, donde todas ocurrirían simultáneamente, donde todas estas cosas, no una vez un terremoto y después 3 años más tarde hambres o pestes, sino todas simultáneamente al mismo tiempo, en diferentes lugares del mundo. Entonces Cristo dijo eso la noche en que iba a ser apresado. Estamos hablando de la noche en que Él tomó esa última Pascua con sus discípulos e inaugura una Pascua nueva en base al sacrificio que va a realizar unas horas más tarde. Esa noche Él dijo eso. Estamos hablando del año 33 después de Cristo. ¿Se cumple esto completamente? Evidentemente, usted y yo lo estamos mirando. Se está cumpliendo y empezó a cumplirse desde finales del siglo XX. Hemos entrado a la primera década o la segunda del siglo XXI y estamos mirando cada día más el cumplimiento de estas señales. Epidemias, muertes, enfermedades, terremotos, hambre, todas las cosas, guerras, rumores de guerras, todas las cosas que el Señor dijo al mismo tiempo, simultáneamente, en muchos lugares de la tierra. Y la segunda que dio ahí mismo dice, os entregarán a tribulaciones. Ustedes van a ser perseguidos, van a ser aborrecidos. Se sabe hoy, aunque apenas se dice, es una noticia que no aparece regularmente, no interesa que se sepa, pero se sabe que también desde finales del siglo XX hasta este momento, con una intensidad como solo podemos verla al principio, cuando Cristo sale de la tierra y su iglesia es perseguida. En el día de hoy, los hijos de Dios en diferentes países, en más de 50 países del mundo, están siendo sometidos a tribulaciones, encarcelamientos, muertes, arrebatamiento de sus hijos por causa del nombre de Jesús. Cristo dijo, así como a mí me odiaron, a ustedes lo van a odiar. Lo dijo la noche en que iba a ser apresado. Y se está cumpliendo 20 siglos después, 21 siglos después, con toda exactitud. Otra de las palabras que podemos poner a prueba, dice Cristo a sus discípulos en Lucas capítulo 17, versículos 28 y 29. Asimismo sucedió en los días de Lot, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Está Cristo haciendo referencia a ese momento de la historia en que vivió Abraham, que vivía Lot, y que una ciudad o dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra se dedicó su población, la población masculina, a la homosexualidad. Y Cristo está haciendo esa referencia y diciendo que una de las señales que se verían antes de que Él regresara a buscar su iglesia y luego a reinar sobre la tierra, es que las personas, los hombres serían como en los días de Lot.
Así que Cristo dice esa declaración el año anterior o el mismo año en que Él iba a terminar su tarea en la tierra. Recuerde la tarea de venir a dar testimonio de la verdad. Y se cumple al 100% en el día de hoy. Hoy como nunca, por decreto, se establece que ya la relación no es entre hombre y mujer, sino que se permite completamente la relación entre personas del mismo sexo. Se cumple a cabalidad y quiero que usted recuerde que esta es una señal. Quiero que usted recuerde que esta es una señal. Quiero que usted recuerde que al vivir esto, Cristo está diciendo, prepárense porque los tiempos finales a la tierra, sobre la tierra se acercan. Otra verdad que Cristo dijo. Y Jesús dijo, en verdad te digo que tú, está hablando con Pedro, tú hoy, esta noche, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Eso Cristo lo dice también la última noche en que está reunido tomando la Pascua con sus discípulos y unas horas después, un poco más tarde, dice claramente la palabra que ocurrió exactamente como Cristo había dicho. Antes que el gallo cantara 2 veces, Pedro había negado al Señor delante de personas, de otras personas. Antes de que el gallo cantara, 2 veces, Pedro lo negó 3 veces. Exactamente lo que Cristo dijo que iba a pasar. Aun cuando Pedro se sentía tan seguro, él negó a su Señor. La misma cantidad de veces. Cumplimiento, repito, exacto, 100%. Y por último, vamos a ver lo que Cristo dijo. Cuando venga el Consolador, el cual yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, Él dará testimonio de mí. Juan 15, 26. Igual, año 33, la noche de la Pascua, y dice la palabra. Lo que Cristo está diciendo, yo me voy, pero yo voy a enviarles al Consolador, al Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Él va a dar testimonio de mí en sus vidas y le va a dar testimonio de mí al mundo. Cristo dice la palabra, es apresado esa noche, muerto, crucificado al otro día, resucitado al tercer día, y entonces, antes de salir, reitera esto mismo. ¿Sabe cuántos días pasó entre esta declaración que Cristo hizo y el cumplimiento de esa promesa? Bueno, 50 días exactamente después de la crucifixión, el Espíritu Santo vino. Así que esto se cumple exactamente. Lo puede buscar en Hechos 2, 1 a 4. El día de Pentecostés, fiesta que ocurría 50 días después de la Pascua, Cristo envió lo que había prometido. El Espíritu de Dios que vive en todo aquel que quiere recibir a Cristo. Espíritu de verdad que nos enseña a hablar la verdad, andar en la verdad, preferir la verdad, vivir la verdad. Ya no está afuera, está dentro. Es el regalo que trae la salvación. Y este Espíritu Santo vive dentro de nosotros para activar nuestra necesidad de siempre querer la verdad, porque reconocemos lo que Cristo dijo. El padre de mentira anda acechando, anda buscando, anda inyectando la mentira. Y en el mundo actual, la mentira es la preferencia, no la verdad. Y como dije hace un rato, se insiste, se quiere demostrar que Dios no existe, que su palabra no es verdadera, que Jesucristo es un mentiroso, que Jesucristo no vino a hacer nada importante y que todo lo que Él dijo es mentira. Algunos teólogos modernos dicen que de todas las palabras que Cristo dijo, por ejemplo, en el Padre Nuestro, solo Padre Nuestro se debe tomar como verdadero. Hay una campaña en contra de Dios, una campaña en contra de Cristo, una campaña en contra de la verdad. Y muchos de nosotros hemos sido intoxicados. El Señor nos está llamando a usar los 2 criterios que Él nos dio, que le dio Moisés, Deuteronomio 18, y aplicarlo. Y cuando lo aplicamos, vemos que todo lo que Cristo dijo es verdad. Ahora yo quiero que, partiendo de esto, usted y yo tomemos 3 declaraciones del Señor que deben confrontarnos, que deben hacernos entender. Cristo es fiel y verdadero.
Su palabra se ha cumplido. La que falta se va a cumplir. Pero hay 3 de las declaraciones del Señor que quiero que en este momento queden delante de nosotros. Que Dios permita que usted y yo le hagamos caso. Que Dios permita que usted y yo pensemos, meditemos, reflexionemos en esto. Porque esas 3 verdades, declaraciones, puesto que ya vimos que lo que Él habla es verdad, estas 3 declaraciones nos tienen que conducir a una reflexión profunda. Puesto que Él es el testigo fiel, el que dijo, he sido enviado por Dios para dar testimonio de la verdad, ha sido demostrado por Él mismo. Puesto que Él dijo, las palabras que Dios me ha dado, esas son las que yo digo, y lo hemos visto. Puesto que Dios dijo, si lo que se cumple, lo que yo mando a decir por medio de ese profeta se cumple, entonces es verdadero, deben hacer caso. Nosotros debemos acercarnos a estas 3 declaraciones para tomar decisiones. La primera declaración, Cristo la dice en Lucas 13:3. Estas son declaraciones que nos deben llevar a una elección personal. Lucas 13:3, Cristo dijo, si yo les digo que si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Cristo está diciendo, sí, hay que tomar una decisión ahora. Esa decisión se llama arrepentimiento y ese arrepentimiento viene cuando el hombre se reconoce pecador, cuando entiende que Dios le está diciendo, tú has pecado contra mí, eres enemigo mío por cuanto has elegido la verdad, no me has creído, pero en mi amor te mando a mi testigo fiel. Él te enseña mis palabras. Si cuando las escuchas, tomas la decisión de decir, sí, reconozco mi maldad, mi pecado, no soy una persona que tú puedas aceptar, yo quiero eso que tú me das. Cuando eso ocurre, es cuando Dios dice, hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio que nos dirige en dirección opuesta a como estábamos. Y entonces ahora empezamos a caminar hacia Dios, queremos buscar a Dios. Y ese arrepentimiento trae, Dios nos otorga la salvación, Dios nos ofrece y da la salvación. Cristo limpia nuestros pecados, su sacrificio trae eso. Ahora Cristo le decía a estas personas que se creían muy religiosas y muy entendidas, si ustedes no se arrepienten, van a perecer. Porque la vida no termina aquí en la tierra, hay una eternidad, hay una elección que se hace mientras estamos en la tierra y eso nos conducirá a la vida junto a Dios o a la vida separados de Dios. Entonces, la segunda declaración que Cristo hace está en Juan 14:6 y Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y Cristo está diciendo, siendo el testigo fiel enviado por Dios y usted y yo viendo 2000 años después que Cristo sí, su palabra se cumple, entonces Cristo nos está diciendo hoy a nosotros, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede llegar a Dios si no es por mí. Y Cristo está diciendo, Dios existe, Dios es real. Un día tendremos que verlo. Un día usted y yo tendremos que estar delante del que nos creó. Y el que nos creó nos mandó a su Hijo para que ese Hijo nos enseñara la verdad. En este mundo posmodernista donde todo es mentira, todo lo de Dios es mentira. Donde se llama un mega relato a lo que dice la Biblia y que eso se lo inventaron nada más los judíos y que eso tiene solamente efecto sobre ellos, si ellos lo creen. Dios nos sigue diciendo, yo les envié a mi Hijo, ese Hijo murió en la cruz, mostró su amor y hoy te estoy diciendo que solo a través de Él tú puedes llegar a mí. Tercera declaración y última. Juan 17:3 y Cristo dice, orando por sus discípulos, año 33, noche de la Pascua, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quienes ha enviado. Y esa es la vida eterna. Tomar las palabras
del que Dios envió, creerlas, escucharlas, internalizarlas y vivirlas. Palabras que salen del Dios verdadero, dichas a través de su testigo fiel y verdadero, que tienen impacto en tu vida y en mi vida si las creemos y que nos sacan, nos arrancan de la mentira a la verdad. Hoy es más fácil creerle a los hombres que creerle a Dios. Y el Señor dijo, recuerda, con esto termino, el que cree la mentira se queda sin inteligencia y sabiduría espiritual. El que cree la mentira y dice que yo no existo, se convierte en necio delante de mí. Que Dios te permita, que tú quieras que Dios te convenza de su verdad. Y aceptes hoy que mirando y caminando sobre esta verdad y en esta verdad aceptándola para nuestras vidas personales van a cambiar. Viviremos la verdad y no la infidelidad. Nuestras relaciones van a cambiar. Y sobre todo, nuestra relación con Dios será completamente distinta, porque encontraremos a ese que es fiel y verdadero dirigiendo nuestras vidas. Puedes creerlo, Él es la verdad. Que Dios te bendiga.